Los cachorros del último grupo acabaron siendo psicólogos de Reddit. ¿Qué experimentos debería conocer todo el mundo? El estudio de Rosnan se llevó a cabo en los años 70, pero sigue siendo relevante hoy en día. Los investigadores fingieron sufrir de alucinaciones con la intención de ingresar en hospitales psiquiátricos. Una vez dentro, dejaban de actuar y se comportaron como una persona normal. Les decían al personal que se sentían bien y que ya no experimentaban alucinaciones. En el hospital se les diagnosticó trastornos mentales, principalmente esquizofrenia, se les obligó a permanecer durante un periodo prolongado, una media de 19 días, se les obligó a admitir que tenían esas enfermedades y tuvieron que aceptar tomar antipsicóticos como una de las condiciones para ser dados de alta. La segunda parte accidental del estudio se produjo cuando los médicos ofendidos solicitaron a Rosnan que enviara a los actores a su hospital psiquiátrico de nuevo. Creían que podrían distinguir quiénes eran los pacientes reales y quiénes los falsos. De 193 pacientes ingresados durante 3 meses, el personal calificó a 41 como impostores y a 42 como sospechosos de serlo. Rosnan no había enviado a nadie. Los experimentos del Parque de las Ratas por Bruce Alexander. En ellos demuestran que, en condiciones normales de vida y con vínculos sociales adecuados, las ratas no se vuelven adictas a las drogas, aunque éstas sean fáciles de acceder. Esto es alucinante. Los propios adictos también son víctimas de sus condiciones, deberíamos aprender a simpatizar con ellos en lugar de condenarlos como perdedores o demonios. A. Fisher realizó un experimento con cachorros. Con 3 grupos de prueba, los cachorros del primer grupo fueron tratados amablemente cada vez que se acercaban a un investigador. Con los del segundo grupo fue lo contrario, eran castigados cada vez que se acercaban a los investigadores. Y los cachorros del tercer grupo fueron tratados amablemente o castigados al azar. El estudio descubrió que el tercer grupo de cachorros acababa siendo el más apegado a los investigadores. ¿Qué tal David Reimer? No es necesariamente un experimento, pero el psicólogo definitivamente lo trató como tal. Cuando era un bebé, a Reimer se le quemó el miembro durante una circuncisión chapucera. La psicóloga Jo Money supervisó el caso y aconsejó que lo criaran como una niña, sin decirle nunca lo que había pasado. La naturaleza contra la crianza. No funcionó, se sintió como si fuera un niño, y a pesar de convertirse de nuevo en un niño, el daño ya estaba hecho, resultando en su suicidio. El pequeño Albert, un bebé, estaba en una habitación con un conejo peludo. Cuando tocaba el conejo, los investigadores le ponían sonidos de miedo muy fuertes. El bebé creció a temblar y gritar cada vez que veía un animal peludo de mayor. Esto nos enseñó que cualquier persona puede ser condicionada a temer objetos o cosas no amenazantes. La teoría de la dopamina para la esquizofrenia. Cuando alguien entra en una psicosis inducida por drogas, lo que normalmente ocurre es que empieza a tener alucinaciones auditivas, visuales y táctiles. Se vuelven paranoicos, acusadores y tienen falsas creencias fijas. La culpa la tiene la enorme liberación de dopamina. Esta es una lista de síntomas casi idéntica a la de un paciente con esquizofrenia paranoide. Y sus cerebros muestran cantidades igualmente excesivas de dopamina. Este descubrimiento está llevando a mejorar los medicamentos para los esquizofrénicos paranoicos. El estudio de los monstruos. Es horrible y probablemente siga causando problemas a los niños implicados hoy en día, pero fue algo revolucionario. En la terapia del habla, los niños recibían solo comentarios positivos o negativos y luego se registraba su progreso. Para explicarlo un poco más, a los niños del grupo de feedback negativo se les decía que tenían un grave impedimento del habla, independientemente de que tartamudearan o no. Los niños que ni siquiera tenían tartamudez desarrollaron tartamudeos severos como resultado de que los investigadores les dijeran constantemente que había un problema con su habla. Después de oírlo una y otra vez, finalmente empezaron a creerlo. Es un estudio muy jodido. Muchos de los trabajos de Beth Loftus sobre la memoria son súper importantes y valen la pena conocerlos. En pocas palabras, demuestran cómo la memoria es maleable y puede ser engañada. Se puede hacer que una persona recuerde un evento que nunca sucedió con bastante facilidad. Su investigación es una de las grandes razones por las que los testimonios de los testigos oculares deben tomarse con un grano de sal. Alguien que está absolutamente seguro de haber visto al acusado podría fácilmente haber visto a otra persona y no estar recordando tan claramente como cree. No estoy seguro de si es lo mismo, pero recuerdo haber visto a un tipo que intentaba demostrar cómo los psíquicos utilizan la lectura en frío y las falsas memorias. Hizo creer a una mujer que estaba en contacto con su hermano que, supuestamente, había muerto en un accidente de ahogamiento. No solo no murió en un accidente, sino que nunca tuvo un hermano para empezar. No había escuchado hablar de ese, pero es genial. En el estudio que conozco, Loftus había pedido a los padres de los participantes que enviaran fotos del participante cuando era niño. Los participantes eran conscientes de ello, estaban de acuerdo, y les dijo que el estudio trataba de cómo la memoria puede mejorar con el tiempo.
A primera vista, simplemente les mostraría una foto antigua, les preguntaría si la recordaban y cómo se sentían al respecto, y luego les pediría que volvieran una semana después para hacerlo de nuevo. Sin embargo, sin que el participante lo supiera, Loftus también había retocado una foto falsa, en la que aparecía el participante de niño en un globo de aire. Cuando se les preguntó si recordaban ese día al igual de cómo se sentían, la mayoría de los sujetos dijeron que no lo recordaban o que solo lo recordaban vagamente. Sin embargo, cuando volvieron a la semana siguiente, la mayoría informó de que consiguieron recordar el viaje y afirmaron a veces vívidamente cómo se sintieron. Algunos sujetos llegaron al punto de que, cuando se les reveló que la foto era falsa, les costó creerlo. Los experimentos de la caja de Skinner por B.F. Skinner, que accidentalmente sentaron las bases de todo, desde las máquinas tragaperras hasta las cajas de recompensas de los videojuegos modernos. Construyó una caja que tenía una palanca en su interior que depositaba algo de comida en la caja cada vez que era usada. Una paloma fue introducido en ella y ésta se dio cuenta rápidamente de que por medio de la palanca recibía comida, por lo que tiraba de la palanca cada vez que tenía hambre. Sin embargo, cuando Skinner modificó la caja para que la palanca no diera comida todas las veces, sino en un horario pseudo aleatorio, requiriendo que el pájaro tirara de la palanca varias veces antes de recibir la comida, el pájaro ya no tiraba de la palanca solo cuando tenía hambre, sino que tiraba compulsivamente de la palanca constantemente. Sustituye el pájaro por una abuela, la palanca de la comida por una máquina tragaperras y Skinner por el casino, y tendrás una receta para explotar a personas desesperadas y o aburridas. Este experimento se denomina experimentos de conformidad de Asch. Se muestra a un grupo de personas un símbolo, como el número 0. Se pide que cada persona que diga lo que ve. Todos los miembros del grupo, excepto uno, participan en el experimento, de modo que todos dan la misma respuesta errónea, afirmando como el 0 es un 2. La última persona suele quebrar y decir también 2 a pesar de que pueden ver con sus propios ojos como es un simple 0. Aunque algunos participantes dijeron lo lógico, todos estos sujetos tardaron más y sintieron un fuerte deseo de mantener el consenso del grupo. Algo así como un 72% se irá con el grupo. No puede parecer mucho, pero es esencialmente 3 de cada 4 personas. Universo 25 de Calhoun. Básicamente es un estudio sobre la superpoblación. La población de 8 ratones en un corral de 1 metro cuadrado se duplicó inicialmente cada 55 días antes de que el crecimiento disminuyera drásticamente después de casi un año. Entre este punto y el día 600, el último día, la población vio un colapso total. Las hembras agresivas expulsaron a sus crías y los machos se dividieron en 2 categorías. Una de ellas era la de los machos violentos y agresivos que se atacaban entre sí, y la otra la de los hermosos, que se abstenían por completo de aparearse y de todo comportamiento sexual y pasaban todo el tiempo que estaban despiertos acicalándose. Finalmente, la reproducción cesó por completo y los comportamientos de los ratones permanecieron igual hasta que murieron. Calhoun ha sugerido que esta ruptura social podría ser el destino de los humanos. El estudio actual sobre los efectos en el cerebro tras escuchar a Mozart. Mucha gente cree que ponerle Mozart a tu bebé le hará más inteligente. El estudio se realizó con estudiantes universitarios, no con bebés. Escuchar a Mozart solo mejoró un aspecto de la cognición, que fue el razonamiento espacial, la capacidad de averiguar cómo pueden encajar u orientarse los objetos. El efecto fue temporal y desapareció al cabo de menos de una hora. La razón por la que este estudio debería ser más conocido es para entender el desajuste entre lo que un estudio encuentra y cómo se malinterpreta el mensaje al momento de difundirlo hacia el público en general. Harry Harlow. El concepto de confort por contacto con las madres monos de tela. Me siento como si acabara de leer una serie de palabras al azar. No lo entiendo. Este investigador estaba criando monos con la intención de enviarlos a laboratorios de investigación por todo Estados Unidos y le picó la curiosidad, así que separó a las crías de sus madres y las aisló con 2 madres falsas. Una cubierta de tela rizada y suave al tacto y otra hecha de alambres que tenía comida. Los bebés se apegaban a la madre blanda. Sin embargo, más tarde, cuando se les puso en una situación social con monos que tuvieron infancias normales, estaban jodidos en muchos sentidos, eran asustadizos y antisociales y no pudieron reproducirse. También pasó un montón de otras mierdas poco éticas, pero quiero decir que es un estudio fascinante, deberías buscarlo. El experimento de aula por Jane Elliot en el que segregó a los niños en función de su color de ojos. ¿Qué ocurrió en el experimento? A finales de la década de los 60, una maestra de escuela llamada Jane Elliot quería enseñar a sus alumnos de segundo grado de Iowa sobre el racismo de una manera que realmente llegara a casa, pero ¿cómo? Ninguno de ellos había visto a una persona negra excepto en la televisión. Se dio cuenta de que su clase estaba dividida a partes iguales entre alumnos de ojos marrones y azules. La propia Elliot tenía los ojos verdes, y se le ocurrió una idea. Un día entró en clase con un diccionario Webster que había cubierto con papel marrón.
Anunció a su clase que este libro contenía avances científicos que demostraban que las personas de ojos marrones eran inferiores a las de ojos azules y que la clase se ajustaría en consecuencia. Segregó a sus alumnos por el color de los ojos para ese día. Durante la lección del día, cuando los alumnos de ojos azules, superiores, cometían errores, les animaba a seguir intentándolo. Cuando los alumnos de ojos marrones, inferiores, cometían errores, les decía, ¿veis? Esto es porque sois inferiores. Cuando los alumnos de ojos marrones lo hacían bien, no se lo reconocía. Cuando los alumnos de ojos azules lo hacían bien, se desvivía en elogios y alababa su superioridad. A medida que avanzaba el día, los alumnos de ojos marrones, que hasta entonces habían sido buenos estudiantes, empezaban a ser disruptivos, a estar visiblemente abatidos y a expresar su falta de interés por la clase. Los alumnos de ojos azules, incluso los que antes habían sido malos alumnos, experimentaron una enorme mejora en su rendimiento, comportamiento y conducta. Al día siguiente, Elliot anunció a la clase que se había equivocado en la lectura. En realidad, los alumnos de ojos marrones eran superiores y los de ojos azules inferiores. La clase se volvió a segregar y se elogió o criticó a cada alumno en consecuencia tal y como se había hecho el día anterior. Los alumnos de ojos azules empezaron a portarse mal y a hablar de dejar la clase, mientras que los de ojos marrones empezaron a sacar buenas notas, a aprender más rápido y a comportarse mejor. Al tercer día, anunció a la clase que el libro era solo un diccionario, no había ningún estudio, y que quería enseñarles cómo se sentía juzgar a las personas por el color de su piel, eligiendo tratarlas de forma diferente por el color de sus ojos. Aunque el experimento parece cruel, la mayoría de sus alumnos entrevistados décadas después expresaron opiniones positivas al respecto. El experimento de los malvaviscos de Stanford. Tomaron a niños y les ofrecieron un malvavisco ahora o dos malvaviscos 15 minutos después. Normalmente, cuanto mayor edad tuviese el niño, elegía mayoritariamente los dos en lugar de uno. Los resultados muestran uno de los principales aspectos de la madurez: la capacidad de retrasar la gratificación y conceptualizar las recompensas futuras. Esto es lo que hace que, la mayoría de nosotros, seamos más sofisticados que los niños. Se estudió a los niños a lo largo de su vida y las pruebas fueron abrumadoras. Los niños que esperaban tuvieron sueldos más altos y fueron menos propensos a consumir drogas, entre otras estadísticas. Los psicólogos infantiles están convencidos de que este es uno de los indicadores más fuertes del éxito futuro en general, más que el nivel socioeconómico o el coeficiente intelectual, y esto se puede observar en niños de tan solo 3 años.